Bueno, el sábado pasado hubo un eclipse solar anular, algo muy raro, no ocurre con frecuencia. Yo recién supe el día antes, entonces yo no pude conseguir esos lentes especiales necesarios para mirarlo, pues la luz del sol es demasiado fuerte como para mirarlo directamente, aunque esté mayormente cubierto. Pero tuve que usar el método de los demorones como yo, y realmente funciona bien y valió la pena aprender. Se hace un hoyo en un papel y se hace en otro papel como si fuera la sombra y se puede apreciar. Pero después de un ratito de empezar el eclipse, descubrimos que Fernie, nuestro amigo, no es un demorón como yo. Él está al tanto de las cosas científicas como esta y había pedido con anticipación por Amazon varios lentes para ver el eclipse. Así que subimos al auto y salimos para la casa de Fernie. Ahí pudimos apreciar más claro todo lo que ocurría. En Houston tuvimos buen ángulo relativamente. Veíamos un 85% de cobertura del sol. Algunos viajaron hasta lugares como Kerrville, que está al noroeste de San Antonio, donde el ángulo era más directo o casi completamente directo y se formaba el famoso anillo de fuego. Aquí tengo una foto que es más o menos de cómo se habrá visto desde allá, cortesía de la NASA. Vamos a ver si tenemos la foto del eclipse. Entonces, lo que se puede apreciar en esta foto y de lo que veíamos, además de la maravilla de la creación de Dios, es que la luna no da luz o no es una luz propiamente. La luna refleja la luz del sol. Eso se ve claramente aquí. La luna no da nada de luz. Y eso, cuando dan vuelta los astronautas a la luna, al otro lado es una oscuridad tan densa que es increíble. Pero gracias a Dios refleja la luz del sol y durante la noche nos da luz aquí sobre la tierra. Pero la luna en sí misma no da luz, solo refleja. Y esto ilustra algo importante para nosotros los cristianos. Si nuestra función es solo reflejar la luz de Jesús, no importa tanto cómo nos veamos nosotros. Podemos hasta ser como la luna, oscuridad, pero brillamos porque reflejamos la luz de Jesús. Pero si nuestra función es más bien la de ser luz, así como las estrellas, entonces tenemos que brillar nosotros mismos y procurar brillar cada vez más. Y al mirar la Biblia, vemos que nos dice claramente cuál de esas dos cosas son ciertas de los cristianos, de los creyentes en Cristo. En Mateo 6, Jesús nos dice: ustedes son la luz del mundo. Claro, no estamos ignorando el hecho de que Jesús dijo que Él es la luz del mundo, que solo somos la luz del mundo porque Él nos ha hecho luz, todo eso, y lo vamos a ver hoy, pero hay que captar si somos como la luna o como las estrellas. Dice: ustedes son la luz del mundo. Así que brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nosotros como creyentes, habiendo sido hechos luz, tenemos que brillar nuestra luz, además de reflejar la luz de Jesús. Hoy vamos a ver que nuestro andar y nuestro hablar afecta nuestro brillar.
la pureza nuestra intensifica la luz que damos a los demás. Y cualquier rastro de impureza la opaca. Veremos claramente que por lo tanto, según la Biblia, no debe haber ninguna presencia de impureza en el pueblo de Dios. Porque los que viven en impureza no tienen ninguna herencia en el reino de Dios. Los que hemos sido salvados, no podemos tener ninguna participación en las obras infructuosas de la oscuridad. Ahora, tendrán que saber de antemano que cuando hablamos de que no puede haber nada de pureza en los cristianos, empezando conmigo, todos estamos descalificados. Aquí estamos hablando del estándar de Dios y a lo que Él llama a su pueblo y lo que Él espera de su pueblo. A lo que nosotros tenemos que anhelar y proseguir, ¿sí? Tenemos que crecer cada vez más en estas cosas. Vamos a estar en Efesios 5, versículos 3 a 14 esta tarde. Y en Efesios, Pablo ha desplegado las buenas nuevas de la gracia de Dios para con todos los que creen en Cristo para salvación. Son salvados inmerecidamente por la gracia de Dios. Y luego, a la mitad de la carta, desde la prisión donde se encuentra por servir y predicar a Cristo, Él ruega a los creyentes y a nosotros a vivir de una manera digno de este Señor que nos ha salvado y dado su gracia. Y dice que ya no podemos andar como andábamos antes, ni como andan los demás. Ha señalado que los cristianos caminamos diferente. Primero, ha mostrado que caminamos en amor, no en enojos, no en mentiras, no en tomar lo que no nos corresponde. Andamos en amor. Y ahora nos va a decir que vivamos vidas del todo puras. Leemos en Efesios 5, empezando en el versículo 3, y dice la palabra del Señor: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmarázquenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. La cultura del día de Pablo en las ciudades del Imperio Romano
era una cultura exageradamente sexualizada, no muy diferente de la cultura del día de hoy. Las oportunidades de practicar la inmoralidad, no vamos a hablar de esto todo el mensaje se va a enfocar en algo específico, pero la Biblia habla las cosas un poco claras, como acabamos de escuchar. La Biblia es para todos, entonces tenemos que hablar de estas cosas, sobre todo en el mundo en que vivimos. Las oportunidades de practicar la inmoralidad en el día de Pablo en estas ciudades eran casi tan accesibles como lo es la pornografía en el nuestro. Y el saciar los deseos que uno tenga, cualesquiera que sean, era tan aceptable en ese día como hoy en día, sino más. Así que Pablo llama a los creyentes de su día y del nuestro a una vida absolutamente libre de toda especie de inmoralidad, en su andar, en su hablar y en su actitud. Primero nos dice, como hemos leído en los versículos 3 y 4, que no puede haber ninguna presencia de impureza entre el pueblo de Dios. Hemos leído, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Aquí Pablo prohíbe 6 cosas para los que profesan fe en el Señor Jesús. Empieza con la inmoralidad, la fornicación es la palabra. Esto básicamente abarca todo, toda actividad sexual que no es con la esposa o el esposo de uno estando legítima y bíblicamente casado. Eso es duro, sobre todo en el día de hoy y realmente para cualquier persona, casada o soltera. Pero esa es la norma, ese es el estándar, a esto Dios nos llama. Menciona después la impureza. Es una palabra que tiene sus raíces bíblicamente en el Antiguo Testamento, cuando muchas cosas podían contaminar o hacer inmundo o impuro a una persona. Entre esas cosas había diferentes cosas fuera de lo permitido sexualmente. Pero la palabra impureza llega un poco más a la raíz del deseo que está detrás de la acción. ¿Sí? Sabemos que la inmoralidad no solamente tiene que ver con las acciones, según Jesús, sino también con la mente, con los ojos, con el corazón. Luego, curiosamente, Pablo menciona la avaricia. Es bastante claro que Pablo está hablando de temas sexuales a lo largo de este pasaje, pero menciona la avaricia. Curiosamente. Pero realmente no es tan curioso porque en muchas partes de la Biblia y del Nuevo Testamento, el pecado sexual y la avaricia se mencionan juntos. Podemos pensar, por ejemplo, en los 10 mandamientos. Hay un mandamiento, no cometerás adulterio. Y otro mandamiento dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Porque realmente la avaricia, el desear lo que no me es permitido, es la raíz, es la esencia de todo pecado sexual. Es tomar lo que no nos corresponde, es desear es querer lo que quiero, es decir,
Yo quiero lo que quiero, no me importa si me es permitido, si le ofende a Dios o si le daña a otra persona. Esta es avaricia. En el contexto del dinero, lo entendemos. La avaricia es tomar más de lo que te pertenece y no importar cómo eso afecta a otras personas. En el área sexual, lleva a la impureza y la inmoralidad, pero la raíz está la avaricia. Pero no podemos dejar a un lado que Pablo menciona y usa la palabra avaricia. Entonces ahí abarca todo, aunque no sea en el área sexual, ¿verdad? Hay muchos que no batallan con esa área y dicen, bueno, este pasaje tal vez no se aplica a mí. Pero la avaricia se aplica a muchas áreas. ¿Tú estás procurando control que no te corresponde? ¿Poder que no te corresponde? ¿O posesiones más allá de lo que te corresponde? Sin importar cómo afecta a las personas a tu alrededor. Esa es avaricia. Y no debe estar entre el pueblo de Dios. Luego Pablo continúa y lo lleva más allá, no solamente las acciones, no solamente los deseos del corazón, sino que lo lleva hasta lo que hablamos. Tema de conversación, chistes y bromas, doble sentido. Menciona que no debe haber obscenidades. Esta palabra tiene que ver con todo lo que es vergonzoso, todo lo que es bajo, todo lo que es sucio. Luego menciona las necedades. Estábamos hablando antes con Daira. En Puerto Rico generalmente no dicen de morón, porque suena como morón, y morón significa necio, tonto. Y es la raíz de la palabra aquí. Hablar de cosas moronas, o sea, ser un morón, hablar como tonto, hablar como necio. Morología es la palabra. Hablar de necedades, hablar como tonto. Luego menciona las groserías. Aquí habla de tener una destreza como para cambiar cualquier tema de conversación en algo chistoso o sucio o fuera de lugar. El clásico uso de doble sentido de las cosas. Eso no debe estar entre el pueblo de Dios. No está prohibiendo el buen sentido de humor. Encontramos en las historias de la Biblia que parece que Dios tiene buen sentido de humor, realmente. Y el humor es algo que nos alegra la vida y hace más soportables las situaciones que enfrentamos. Es una alegría, etc. Estamos hablando de cierto tipo de humor aquí, que está fuera de lugar, ¿verdad? Entonces, Pablo prohíbe estas cosas porque dice que en el versículo 3 dice que no debe haber nada de esto, no debe haber ningún rastro de inmoralidad como conviene a los santos. Los que Dios ha hecho santos no deben ser caracterizados en ningún nivel por inmoralidad e impureza. Y luego dice en el versículo 4 que estas cosas no son apropiadas. ¿Qué es lo apropiado? Acciones de gracias, acciones de gracias. Mientras iba leyendo y estudiando acerca de estas cosas, un artículo resaltaba que Pablo menciona acciones de gracias como el antídoto, como la solución, una arma contra la tentación sexual. Porque cuando estamos dando gracias a Dios por lo que sí nos ha dado,
nos ayuda a resistir las tentaciones hacia lo que no nos ha dado. Y por si acaso, no estamos diciendo que nada de esto sea fácil. En otro día podemos hablar de cómo combatir estas cosas. Le puedo sugerir Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Y hay otras partes que nos permiten ver que Cristo, el que vivió como ser humano, soltero, y padeció todas las mismas tentaciones como nosotros, pero sin pecado, y que ahora vive dentro de nosotros, es el que va a resistir y darnos la victoria. Nosotros no tenemos la capacidad. Como dice Pablo en Romanos 7, a mí me dices no codicies, salgo codiciando más. Pero el Espíritu Santo ha venido a dar vida a nuestro cuerpo muerto y permitirnos andar como lo que somos, hijos de luz. La vida de Cristo se manifiesta, el fruto del Espíritu, el dominio propio, etc. Un pastor que ha sido soltero, creo, toda su vida, él observó que el tener lo que Pablo llama el don de soltería, él dice, no te voy a decir que es fácil, pero te voy a decir que su gracia es suficiente. Pablo continúa en los versículos 5 y 6 y señala que los que viven en la impureza no tienen ni tendrán ninguna herencia en el reino de Dios. Sabemos de los otros pasajes donde menciona lo mismo, porque no es solamente aquí, 1 Corintios, Gálatas, menciona lo mismo. Él está diciendo que no van a estar en el reino de Dios. Eso es lo que significa no tener una herencia. Estás fuera del testamento, quedas fuera, tinieblas, etc. Entonces Pablo dice en los versículos 5 y 6, porque con certeza ustedes saben esto. Él ya les había enseñado. Ustedes saben que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Luego continúa en el versículo 6, que nadie los engañe con palabras vanas, vacías, sin sentido. Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cualquier versión del Evangelio que nos dice que una persona puede seguir viviendo como siempre vivió y heredar el reino de Dios, no es evangelio. Porque la gracia de Dios que salva también transforma. Entonces la persona que no ha sido transformada no ha sido salvada. Pablo no nos está diciendo, por si acaso, que si el rey David fue culpable de cometer un acto de adulterio y de homicidio, de lo cual fue culpable, que él no va a heredar el reino de Dios. Está diciendo que una persona que es en su naturaleza adúltero, fornicario, impuro, avaro, por naturaleza, no va a heredar el reino de Dios, porque la gracia de Dios que salva, transforma. David no fue como la naturaleza de su corazón y el carácter de su vida, no fue un adúltero ni homicida. La Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sí fue culpable de esos actos,
en una ocasión, de los cuales se arrepintió, porque no eran quien era David. Eso no es licencia para cometer esos pecados, pero sí para aclarar cuál es el Evangelio. El Evangelio dice que somos salvados por la gracia, no por las obras. No somos salvos por obras, pero la salvación sí produce obras. No hacemos obras, no obedecemos para ganar la salvación, sino porque hemos recibido la salvación. No podemos poner el carro antes del caballo. Primero es la salvación, luego vienen las obras y la obediencia. Si lo pones al revés, no tienes salvación. La salvación no es por obras. Pero es tan cierto el principio que Pablo puede decir que ninguno que vive como siempre vivió entrará en el reino de Dios. Y es una advertencia de Pablo de que no sigas viviendo así. Porque si sigues viviendo así, ¿qué es lo que estás demostrando con tu vida? Muy bien. Después Pablo continúa y dice que no debemos tener, por lo tanto, ninguna participación con las obras de las tinieblas. En el versículo 7 él dice, por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes, todo esto es clave, aquí vemos la gracia de Dios, vemos el Evangelio, vemos la obra de Cristo. Dice, antes ustedes eran tinieblas, como la luna. Por mucho que querían hablar de Dios y reflejar a Dios y hablar con otros de Dios, ustedes eran tinieblas. Dice, pero ahora son luz en el Señor. Ahora nos asemejemos más a las estrellas, porque Cristo no solo refleja su luz a través de nosotros, Él nos ha hecho luz. Él ha venido a nuestro ser y nos ha transformado. Ahora hemos venido a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Y luego dice, anden como hijos de luz. Anden como hijos de luz. Lo que el Nuevo Testamento y Efesios y la Biblia nos enseña es que lo que hemos venido a hacer en Cristo debe empezar a mostrarse en nuestra vida. Y debemos esforzarnos para que cada vez se manifieste más. Que debemos andar como lo que somos. Vivir como lo que hemos venido a hacer. Dice que somos luz. Punto. Somos luz. No nos está diciendo que procuremos obedecer para llegar a ser luz. No está diciendo no desobedezcan, no participen en las obras de las tinieblas porque dejarían de ser luz. No, simplemente dice son luz. Ahora, en Cristo. Ahora vivan, anden, caminen como lo que son. Cristo los ha hecho santos y puros ante Dios. Vivan como lo que son, santos y puros. A esto nos está llamando. Anden como lo que son, hijos de luz. El 8 de abril del próximo año, 2024, habrá un eclipse solar total. La luna va a cubrir completamente el sol.
Y desde Houston nuevamente se va a poder apreciar esta vez un 95%. No tenemos que ir a ningún lado. Si quiere puede ir un poquito no sé si es al norte, a dónde, pero se va a ver bien aquí. Y a propósito, yo ya agregué los lentes para eclipse a mi lista de Amazon para recordar comprarlos de antemano. La luna en esa fecha, el 8 de abril, va a oscurecer completamente la luz del sol. Y yo digo que eso no sea lo que esté ocurriendo en nuestra vida para esa fecha. Dios nos ha hecho luz y nuestras vidas deben brillar. Hagamos cambios hoy para que nuestra vida brille la luz de Cristo más y más claramente. Y para esto Dios dice que tenemos que erradicar todo rastro de inmoralidad de nuestra vida, de nuestra boca y de nuestra mente. No podemos participar con los que viven de otra manera. Más bien, dice Pablo, tenemos que señalar el error de su camino. No podemos tener ninguna participación, sino más bien debe haber una oposición activa en amor y para la salvación de ellos y protección de nosotros. No porque seamos mejores, porque somos iguales. Pero Cristo ha venido a nuestra vida y queremos que llegue a la suya. Entonces vamos a tomar un momento para responder a lo que el Señor nos ha dicho en esta tarde. Entonces vamos a tomar una postura de oración y de reflexión. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojos. De repente tú estás aquí esta tarde y tú dices, creo que yo no he venido a hacer luz todavía. Creo que a pesar de tal vez querer reflejar la luz de Cristo, yo sigo siendo tinieblas en mí mismo. Necesito que el Señor me salve por completo y me transforme en luz. A ti Dios te dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Responde a su voz hoy y despierta de tu sueño. Recibe la vida y la luz de Cristo. Tú le puedes decir al Señor en este momento en tu corazón, Señor, yo reconozco mi pecado. Yo creo que Cristo es tu Hijo y que murió por nuestros pecados y resucitó. Y hoy le recibo en mi vida como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Díselo de corazón. Él te oirá y Él te respondrá. Tal vez otros dirían, yo sí he venido a hacer luz en el Señor. He nacido de nuevo, de una vez por todas, por medio de la fe en Cristo. Pero hay mucho que está opacando su luz en mí. Hay impureza de mente, de corazón, de acción. Y yo quiero entregarle al Señor estas áreas de mi vida para que me limpie y me perdone. Me ayude a andar como hijo de luz que soy. Y yo quiero que ores por mí. Si ese es tu caso, quieres simplemente levantar la mano ahí donde estás para hacer ese compromiso ante el Señor y para que podamos orar por ti. No te vamos a señalar, pero vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Y Señor, sabemos que estos son temas delicados, son temas que entran a lo muy personal, cosas que solo tú y nosotros sabemos. Señor, reconocemos que esta lucha es dura. Para algunos es la lucha más dura de su vida, sobre todo en el mundo en que vivimos. Es muy difícil, Señor, lograr esta meta
y este llamado que nos das. Pero creemos que igual que en el día de Pablo, no es imposible. No es fácil, pero tu gracia es suficiente. Señor, pedimos que para cada uno de nosotros que ha reconocido su culpa, su necesidad, haya levantado la mano o no, Señor, tú ves su corazón y tú sabes si está queriendo hacer compromiso contigo. Señor, yo me uno con ellos diciendo en esta tarde, quiero vivir como luz y como hijo de luz. Señor, gracias por habernos hecho luz en el Señor. Ayúdanos a brillar en esta área. No para jactarnos, no somos mejor que nadie, sino simplemente para poder caminar como lo que somos, luz en Cristo. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Si tú tomaste una decisión en esta tarde o te gustaría que alguien orara por ti, algunos voluntarios vamos a estar aquí adelante después del servicio y nos encantaría tener ese privilegio. Estamos para servirte. Ahora vayan en paz y hagan brillar su luz esta semana para que, viendo sus buenas acciones, otros puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Que Dios les bendiga.